estamos aquí y estamos en Sao Paulo. Estamos en Brasil. Ya nos vamos en el avión. Vanessa se ha puesto un poquito pachucha. Yo me ha dado un poco de dolor, como siempre, pero hemos aterrizado ya. Estamos en el nuevo continente. Brasil no me ha sentado bien. Bueno, ya veremos. Ay. Es pronto para hablar. Ahora besamos el suelo. Bueno, pues veníamos de no desayunar muchos días y de pasarlo un poco así, que nos despertaban todos los días por la mañana, y hemos llegado a poder tener un desayuno que nos han preparado aquí. Con pan, claro. Bueno, yo he preparado los huevos, pero todo lo demás es de aquí, de la casa. Así que esto no tiene nombre. Estábamos ya tan acostumbrados a levantarnos, a no ver nada, y de repente llegar aquí y encontrar leche, pan de verdad. ¿Qué es pan de verdad? No es bollicao. Galletas. Y sales a la calle y hay de todo. Sí. Cosa que hemos estado mucho tiempo sin nada. Nada, esto es el comienzo de Brasil. Así que vamos a ver qué tal. Bueno, nos vamos del aeropuerto de Sao Paulo. Destino a Belén. ¿Dónde vamos, Coque? Buenos días. Estamos en Belén. Estamos en Belén. Nos acabamos de levantar en el aeropuerto. Nos acabamos de levantar, dice, tendrá morro. Ha dormido 2 horas aquí el amigo en un sofá, y yo en el suelo. Yo no he dormido. Llegamos ayer a la 1 y como por la noche no está bien andar, pues nos hemos quedado en el aeropuerto. Entonces ha echado una cabezada y yo todavía no. Vamos a ver si llegamos al alojamiento. ¿Qué de Mira el perro, ¿sabes? ¿Qué es esto? ¡Guau! Ay, es que no se ve con el cristal. Y nuestro hospedador, nuestro Airbnb, nos está esperando. Está preocupado. Muy majo, no le conocemos, pero muy majo. Se llama Víctor. Bueno, ahí está nuestra casa, luego la grabaremos y esta es la salida hacia la calle. Esto me recuerda a las películas estas brasileñas. Para allá. Este es nuestro barrio. En Belén. Parece que está muy mal y tal, pero casi todos están así. Excepto el centro centrísimo, que está medio. No sé por qué esta ciudad está así. Claro que el otro día Sao Paulo, 3/4 de lo mismo.
saliendo de papeleos. Hemos hecho la tarjeta del móvil. Que es muy difícil en Brasil. Estamos con resaca del jet lag todavía, de otro vuelo, de dormir en el aeropuerto. Y vamos ahora a buscar un barco para ver cuándo salen hacia el Amazonas, hacia ¿no? Para salir a Manaus. Manaus. Hemos cogido un Uber porque aquí es lo más seguro. Y barato. Estamos en una zona alojados un poco alejada del centro. Sí, ahora vamos a lo que es el río. Y sí, estamos cansados porque hemos dormido en el aeropuerto como hemos podido. Sí. Ya tenemos barco. Está haciendo ahora mismo el ticket. Vanessa, tenemos barco. Todavía no hemos parado. El grandísimo río Amazonas. Enorme. Dios, qué calor, Vanessa. Venimos sudando otra vez. Hemos vuelto del invierno al Ecuador con todo el calujo y la humedad. Sudando como un pollo todo el día. Estamos al lado del río Amazonas, vamos por la zona del puerto a un barrio que se llama Veropesa a comprar unas hamacas para dormir en el barco. Ya hemos sacado los pasajes y ahora toca prepararse. Mira, podemos echar un vistazo ahí, a ver. ¿Entramos? Mira, cocos, qué rico. Tanto agua que es... Espero que no sea como aquel el barco. Es grande, Más grande que ese. más grande que ese. Sí, nos hemos metido de adentro de lo que es el mercado. Que está puesto justo en las vías de lo que era antes, me imagino que el tranvía, ¿no? Y está por allá. Aquí es una locura, por ahí calles por todas partes con tiendas. Ahí. Aquí otra, aquí coque. Vamos un poco por ahí. Y vamos para allá un poco. Pero ya llevamos como media hora, ¿no? De mercado. Vanessa. Vamos a dar una vuelta por aquí. Mogollón de alimentos. Hay muchos frutos secos y hay Mucho pez, y todo tirado, todo que se está pudriendo al sol. Pero mira, poca gasolina, mucha salina, mucho mijo. Mucho fritanga. Pues me grabo. Vaya lío que tenemos aquí. Coque, que están mirando. Todo No lo se va a que hay apreciar. ahí Pero es increíble la cantidad de pájaros. de pájaros que hay, que creemos que son águilas, ¿no? Esos son águilas. Yo creo que sí, que son águilas. Y las garzas y todo. Pero Luego periquitos, papagayos. está plagado de aves, plagado. Esta es la plaza del reloj, que es conocido aquí. Está al lado del puerto y ahora vamos a ir a la iglesia esa y al castillo. A ver si se puede entrar al castillo o no. Aquí los niños vuelan la cometa, mucho. Además tienen un control. Entra al castelo. Este castillo es de la época en que tenían que defenderse de todas las embarcaciones, barcos que querían cruzar
entrar en el Amazonas que venían desde el Atlántico. Y tras todo el día dando vueltas por Belén, yendo al mercado, de visita turística, nos vamos a nuestro alojamiento para descansar esa noche, porque al día siguiente toca un poquito más. Muchos contrastes. Muchas casas destruidas y muchos edificios nuevos. Aquí estamos en la puerta del Amazonas. Bueno, pues llegamos al Amazonas, a otra parte del Amazonas. Ahí tenemos otra garza de las que hemos estado viendo. Y el agua está un poco marrón. Creo que dice que es por los sedimentos. Quiero pensar que es por los sedimentos. Porque el Amazonas es tan fuerte que arrastra muchos sedimentos y genera este color. Eso pasa en muchos ríos. Un poco de contaminación, pues sí, posiblemente. Dios, mira. Publicidad. Tras la costanera del río llegamos al Mangal das Garzas. Un lugar que nos han recomendado visitar sí o sí. Bueno, estamos rodeados de garzas, hay un montón de aves ahí encerradas, pero estos están libres. Creemos que son tucanes, son preciosos. ¡Qué pedazo de pico tienen! Es el más grande, pero el pequeño con esos colores es alucinante. Y hay más garzas. ¡Ay, la tortuga! Aquí tenemos la zona de los flamencos. Qué bonitas las alas cuando las despliegan. Qué patinas. Buenos días. Estamos en Belén, en un alojamiento que hemos estado varios días. Es un alojamiento un poco peculiar. Bueno, no nos ha sorprendido. Pero bueno, Hemos estado muy cómodos y hemos podido visitar toda la ciudad. hemos visitado la ciudad y hemos hecho muchas cosas. En 3 días nos ha cundido mucho. Mira, hasta Coque trabajando, o sea que, fíjate. Y tenemos ahí un gato de guardián. Nada, ahora nos vamos a coger el barco hacia Coque, Manaos. Hacia Manaos, cogemos un barco que remonta todo el Amazonas hasta Manaos y luego allí pues creemos que vamos a ir a mitad de la selva a dormir 2 o 3 días. Así que la experiencia selvática total. Sí, vamos a ver si hablamos con nuestro couchsurfing y nos ponemos un poco al día de lo que tenemos que hacer. Vamos al barco a las 6 de la tarde, tarda 5 días. 5 días, 5 días en 5 llegar. noches, 6 días, creemos. No lo sabemos. No sabemos, cuando lleguemos al barco preguntaremos a ver qué día llegamos porque no tenemos ni idea. Así que vamos a recoger, a comer algo y a tirar para el barco. Eso es pollo, supuestamente. Pinta de pescado. Y este es el asado de panela que he pedido yo, por cambiar un poco, que te lo ponen con feijoada, con pasta, arroz y un poquito de... ¿Judías? sí, puré de papa. Lo que más me mola es que estamos comiendo en los sitios de barrio, no en restaurantes de
carísimos o en centros comerciales o en las calles, en nuestro barrio. Bueno, pues aquí estamos, que casi no pillamos ni sitio. Este va a ser nuestro dormitorio de estos próximos 5 días. Aquí vamos a tener a vecinos por todas partes. Y aquí Coque afinando las hamacas. Esta va a ser nuestra super cama. Veremos a ver. Aquí estamos esperando para salir. Aquí están ya todas las camas preparadas. Y ahí está Coque, escuchando música. Usando el fútbol. El fútbol. Si dormimos en estos días, que yo creo que no va a ser muy cómodo, pero bueno, la experiencia es lo que cuenta. Vamos a ver las maravillas del Amazonas. Bueno, aquí estamos. Y aquí tenemos barcas que se acercan porque van tirando comida la gente del barco. Según se van acercando las gentes de los poblados, pues los propios pasajeros van tirando comida. Bueno, eso es un palé que han tirado y eso no es comida, la madre que los parió. ¿Y eso La vida, beberte una cerveza con esto alrededor, en pleno Amazonas. O sea, es increíble. allá continúa el Amazonas, pero hacia acá es el río Negro, el afluente más grande que tiene el Amazonas, y con unas aguas negras muy características. Como ya dije, es el río de aguas negras más grande del mundo, y se empieza a ver ya el contraste
impresiona, ¿eh? Y con nuestro amigo Michael y con nuestro amigo Fernando. Fernando vive al sur de Brasil, que queremos ir a esa zona. Michael vive aquí con su esposa, está embarazada. No, en el barco grande, mira. Sí, sí. Allá vamos. Es un éxito total, ¿eh? ¡Mira el delfín! Ahí va, delfines, míralos, golfiños. Bueno, allá vamos. ¡Qué fuerte! Sí. Está negrísima. Está negra. ¡Qué fuerte! No se mezclan. Porque el río Negro lleva otro tipo de sedimentos que forman ese color tan oscuro y el Amazonas viene más marrón, más claro y aquí se juntan. Impresionante.